¿Alguna vez quiero preguntarte si te has sentido avergonzado en tu vida? Tómate ahí unos segundos y piensa el momento más bochornoso, lo más maluco que te haya pasado y que te acuerdes que te avergonzó notablemente. Bueno, no me lo cuentes, no me lo vayas a mandar por el chat. Yo tampoco te lo voy a contar, no me voy a exponer aquí. Creo que está muy temprano para chismes. En Libertad en Cristo, los que se quieran matricular en nuestro próximo ciclo, allá nos exponemos, nos abrimos, ponemos el cuero para poder contextualizar algunas cosas que nos pasan en la vida, pero en ese momento no. Pero voy a ponerte en ambiente con un ejemplo, con una anécdota que escuché algún predicador en algún momento y que me parece que es al lugar en este momentico. En Estados Unidos, una señora fue a uno de los malls de estos gigantes a hacer sus compras. Hizo todo lo que tenía que hacer dentro del mall. Bueno, salió, pagó, salió y al dirigirse hacia su camioneta con su carrito de compras encontró unos hombres que estaban abriendo el carro. De hecho, ya lo tenían abierto y ya iban era para adentro. Como ustedes bien saben, en Estados Unidos, pues hay estas leyes de las armas y todo el mundo puede portar su arma para defensa. Pues la señora evidentemente llevaba su arma en su bolso, lo sacó, hizo unos disparos al aire y en inglés pues los bendijo. Imagínense ustedes las bendiciones que le pudo haber enviado. Y los hombres salieron despavoridos, pues sin poder decir nada, corriendo cada uno por su lado como loco. La señora finalmente cogió sus bolsas como pudo, metió todo al carro y se encerró, intentó prender el carro una, dos, tres veces y el carro no prendía. Decía, no, esta gente me dañó el carro, algo le hizo, sí, quién sabe, clonaron la llave, qué pudieron haber hecho. Cuando finalmente se detuvo y se dio cuenta que ese no era su vehículo. Imagínese, tremenda embarrada. Entonces, pues con vergüenza y todo, se bajó de su carro, se dirigió hacia la comisaría más cercana, a la estación de policía, con tan mala suerte que se encontró allá a los tres personajes a los que había ahuyentado disparando. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras estado en esta situación? Imagínalo un minuto. Vulnerable, que hubieras dicho, trágame tierra, no, soy un estúpido, definitivamente, como no me voy a fijar. O lo mínimo que te pudo haber pasado es haberte sentido apenado, que es la forma, digamos, más leve de vergüenza. Bueno, hoy quiero hablarte de eso, de cómo deshacernos de la vergüenza que nos impide acercarnos al amor de Dios. Nos hace sentir indignos, muchas veces nos hace sentir sucios o menos personas. Pero tranquilo que Dios proveyó un remedio para esto que vamos a ver ya al final cuando desarrollemos el tema. Veamos entonces de dónde viene todo esto, porque esto tiene una raíz definitivamente. Así como a mí me da vergüenza de alguna manera hablar en público, a pesar de, como les digo, de haberlo hecho en varias oportunidades, tiene que haber algo allá atrás escondido que todavía siga generando ese miedo, aunque de alguna forma ese miedo es bueno porque nos mantiene alerta. Génesis 3:7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿No les parece curioso que Adán y Eva, después de haber cometido la calagrada que ya todos sabemos, que esta señora se puso a hablar con la serpiente y al hombre, pues también para darle palo, no tuvo pantalones y comió de la manzana? ¿No les parece curioso que no hubieran sentido miedo o culpa, sino que el sentimiento inicial, al cubrir su vergüenza, lo que habían hecho fue eso, tener vergüenza? Inmediatamente quisieron taparse, esconder sus intimidades, en vez de haber sentido pena o haber sentido una culpabilidad. El sentimiento de vergüenza nos lleva a cubrirnos, esconder o cubrir nuestra vergüenza con hojas de higuera. La vergüenza fue tan grande que además de taparse se escondieron de Dios en el Edén. Ahí seguidito, usted lo va a poder leer después en Génesis 3:10, dice, el hombre contestó, te oímos caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y finalmente, como consecuencia, ahí está el miedo. Entonces, si tú ves, es una cadena. Primero sintió vergüenza, después quiso taparse, esconderse, porque finalmente tuvo miedo. Pero él no lo estaba, ya estaban ellos cubiertos, se pusieron todas las hojas que pudieron, se las pusieron encima, estaban tapados hasta la cabeza. Parece más bien como una excusa, ¿verdad? Bueno, la culpa y la vergüenza son dos caras de una misma moneda que nos alejan de Dios. La culpa dice, hice algo malo, cometí un error, mientras que la vergüenza dice, hay algo malo en mí, yo soy el error. La vergüenza es dolorosa, es una sensación muy terrible que nos hace sentir que algo en lo profundo de nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, está mal. Yo creo que veamos algunos ejemplos en la Biblia
que nos pueden, digamos, contextualizar de este tema, y también que estoy seguro que Dios permitió que quedaran plasmados allí para poder entender por qué esa vergüenza fue sanada a través de la cruz. Lo primero que quiero es que vayas, o si quieres más adelante lo puedes estudiar, eh, a una historia muy bonita en Marcos 1:40, y es de un leproso. Narra un episodio de alguien que realmente sentía mucha vergüenza. Imagínate que en Levítico, a estas personas que sufrían esta enfermedad, gracias a Dios, pues ya esto no existe, se les ordenaba que debían aislarse totalmente. Había unos valles especiales para que ellos estuvieran, para que no se mezclaran con la gente y pues no los contagiaran, pero eran considerados inmundos, tenían que vivir solos, y de hecho tenían que, cuando pasaba gente por allí o ellos se movilizaban, tenían que gritar y sonar unas campanas, si no estoy mal, diciendo inmundo, 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 y eso se aferraba a sus corazones pues, en el transcurso de su vida. Imagínate tú todo el tiempo gritando que eres inmundo, que eres despreciable. ¿Te imaginas la vergüenza si fuéramos nosotros los que tuviéramos, además del dolor, la indignación, lo que deberíamos pues sentir en ese momento, sentirnos repudiados por todos, ulcerados, cubriéndote todo el rostro con harapos para que no se te vean las heridas que supuraban, el rostro quizá deformado por esta enfermedad, el olor que emanaba a estas personas porque pues, la carne prácticamente estaba en descomposición? Como leproso, por pecados y errores en nuestra vida podemos llegar a sentirnos a veces repulsivos, sucios, solos, contaminados, sin remedio, inmundos o quizá indignos. Si alguien supiera cómo somos en realidad, no nos aceptaría. Eso es lo que pensamos, de verdad. Si alguien viera lo que yo soy por dentro, yo tengo que taparme porque no me aceptaría. No es de extrañar que el miedo al sentirlo nos lleve a encubrirnos, entonces como lo hicieron Adán y Eva, a generar una coraza, una capa y capa y capa de cosas para tratar de ocultar estos sentimientos de vergüenza, para que finalmente pues nadie pueda ver nuestra suciedad. Pero continuamos con la historia. El leproso, perdón, se acerca entonces a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Mira que este hombre no le dice, maestro, sáname, maestro, cúrame de esta enfermedad. Primero le dice, si quieres. Se sentía tan despreciable que ni siquiera se creía digno de que alguien lo pudiera tocar, y mucho menos no le pidió que lo sanara, sino que lo limpiara. En la mayoría de las traducciones de la Biblia se interpreta de esta manera, como limpieza, porque él lo que más anhelaba en su corazón no era ni siquiera un perdón, sino ser limpiado de esa inmundicia que traía, de eso que lo hacía sentir pues tan mal y que lo hacía esconderse. Jesús, definitivamente movido a compasión, extendió su mano y lo limpió. Yo quiero que te pongas allá en esa escena y te imagines ese leproso que nunca había sido tocado por nadie en muchos años, y Jesús, en medio de su compasión, de su amor infinito, hubiera podido decirles de acá desde lejitos, queda limpio, sé sano, pero decidió tocarlo. No solo ordenar que quedara sano de su enfermedad. Y creo que decidió tocarlo de alguna manera o limpiarlo, porque él había recibido mucho tiempo un aislamiento, un rechazo que vivió. ¿Cuánto tiempo llevaba quizá este hombre sin tocar a otro ser humano, sin recibir un abrazo? Eh, y Jesús lo toca. Y con eso restaura su corazón y restaura su vida. No solamente lo sana, sino que lo restaura integralmente. Hay otra historia también muy bonita de otros 10 leprosos, donde van y pues Dios, Jesús, los limpia, pero les dice a estos que vayan y se presenten al sumo sacerdote. Ellos no podían presentarse ante nadie. Vuelve y restaura su identidad como hijos, el haber sido rechazados y aislados del pueblo de alguna manera por protección misma del pueblo. Y entonces los manda hasta allá para que vayan y se presenten. También con el objetivo de alguna manera de restaurar su corazón, de romper todo eso que habían sentido durante tantos años, y que los pudieran ver públicamente y saber que ya habían sido justificados y que esa vergüenza con la que cargan había sido limpiada. Yo quiero que veamos también algunas formas en que nosotros mismos hoy día vamos alimentando ese sentimiento de vergüenza en nuestras vidas. A veces lo alimentamos culturalmente o por nuestra cosmovisión. Podemos ser levantados por cosmovisiones que nos llevan a la vergüenza. Por ejemplo, no estar a la altura en nuestra casa porque quizá nos exigen o nos pidieron ciertas cosas, o nuestros padres desde nuestra niñez nos dijeron que teníamos que ser X o Y prototipo.
En el trabajo, quizá nos dijeron que teníamos que ser los mejores para ser alguien en la vida. En la iglesia incluso, a veces creemos que el servicio, que es una forma muy bonita de adorar a nuestro Señor, se nos convierte en una carga porque creemos que tenemos que hacer cosas para ganar el favor de Dios. En el estudio fuimos levantados con palabras de afirmación negativas como no te da vergüenza no ser el primero, que son estas notas, por Dios, hay jóvenes o niños mejores que tú. En la iglesia, quizá comportamientos y alguien te pega tu codazo y te dice, oye, estamos en la iglesia, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces estas cosas? Y alimentamos patrones de esa manera que pues, el mundo culturalmente nos empieza a imponer. También alimentamos algunos patrones de pecado o fortalezas negativas. Ahí es donde caemos a veces en ciclos de pecar y confesar, que nos llevan a sentir vergüenza finalmente y, como hemos visto, a pretender ocultar eso que nos avergüenza. Esta es tremenda y hay otras veces que este sentimiento de vergüenza es alimentado por otros. Algunas otras formas de esa vergüenza nos llevan a sentirnos sucios porque nos han infligido dolor otras personas en nuestra vida. Por ejemplo, aquellos que fueron abusados sexualmente o agresiones físicas. Sabes, en los pasos hacia la libertad que hemos tenido el privilegio de apoyar y de acompañar durante varios ciclos en nuestra iglesia, especialmente en el Ministerio de Libertad en Cristo, pero en los pasos hacia la libertad, pues tenemos un tiempo especial donde renunciamos a muchas cosas que hemos cargado durante muchísimos años y es tremendo, son historias desgarradoras que vemos en las personas y vemos cómo luchan en ese día de retiro, en ese espacio para poder soltar. Incluso hay cosas que se han cubierto de tal manera en una coraza tan fuerte que ni siquiera las podemos recordar en ese momento, pero en medio de la intercesión, la oración, la alabanza, el Espíritu Santo mueve y remueve esos sentimientos y trae a luz todo ese pecado, lo que le hicieron a esa persona. Salen, bueno, no te voy a contar específicamente, pero abusos sexuales, abusos rituales, todo tipo de cosas. Son historias tremendas que hemos tenido pues el privilegio de acompañar a estas personas en este proceso y finalmente poder salir de esos sentimientos que los han mantenido reprimidos y que los han hecho ocultarse durante mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que generalmente estas personas que se han sentido oprimidas y con vergüenza, pues no son más que las víctimas de alguien que los dañó severamente en su vida. La vergüenza también ataca tu identidad, te dice que tú eres el problema, que tú eres el error. Ahí es donde debemos recuperar y pararnos firmes en nuestra identidad en Cristo, que lo hemos escuchado en miles de predicaciones y que creo que tenemos muchas herramientas para tratar de identificar quiénes somos y decirle al enemigo cuando trata de ponernos este espíritu de culpa, de vergüenza, quiénes somos nosotros ahora nuevamente. Afirmarnos como hijos de Dios en nuestra identidad. Juan 1:12 dice, más a cuanto lo recibieron, los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios y eso nos da un privilegio. Como en el hijo pródigo, no sé si recuerdas esa parábola bonita, este joven que se fue y bueno, hizo y deshizo en su vida, pero regresó. ¿Recuerdas lo que el hijo pródigo hizo cuando regresó? Le dijo a su padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. No expresó culpa, sino una gran vergüenza, ¿verdad? Hazme como uno de tus jornaleros, le dijo. No, no soy digno de ser llamado eso. Tenía mucha vergüenza. También este sentimiento de culpa puede ser alimentado por la sociedad, modelos, estereotipos. Ahí es donde entra el famoso bullying tan tremendo, ¿no? En la sociedad, que es nuestro tercer enemigo de alguna forma, el mundo, nos lleva a meternos en unos modelos y tratar de cumplirlos de alguna forma como de lugar, porque si no, no estamos a la altura y si no, comenzamos a sentir vergüenza. Imagínate en este tema del bullying, por ejemplo, en nuestra adolescencia, sí, en la pubertad, yo traía a memoria del Señor cosas que escuché en mi colegio, por ejemplo, personas que lucharon con su acné, personas que eran muy delgadas y, por ejemplo, les decían, había uno muy alto y muy flaco en mi colegio y le decían, hey, ponete de lado para que así te desaparezcas, le decían palo de escoba o algunos más duros, más severos en el bullying le decían, oye, ¿y cómo está el clima allá arriba? Y la iglesia no se escapa de esto. Imagínate que en la iglesia, en nuestra iglesia, también tenemos personas muy altas. Y hace algún tiempo me enteré que les decían, oye, tú eres el hijo del Altísimo. Crueles, ¿no?
No nos imaginamos si esa persona quizá luchó muchos años con este tema y fue un complejo en su vida y quizá generó fortalezas en su interior para huir de esos sobrenombres que le ponían. ¿Qué tal los gorditos? Por ejemplo, me acuerdo uno que había gordito en mi colegio, en mi universidad, no recuerdo en este momento bien, y que le decían, oye, es más fácil saltarte que darte la vuelta. Tremendo, ¿verdad? Bueno, algunos porque son altos, porque son bajos. El bullying es impresionante, definitivamente. Eso hace que nos ocultemos, todas estas palabras de afirmación se quedan guardadas, se meten en nuestro corazón y empezamos a generar patrones para defendernos de esto. Por allá había uno el que le decían al más bocón de la clase, le decían bocato. No sé si se acuerdan de ese helado y le recordaban esto y pues este pobre muchacho sufría mucho. Em, Recordaba también un ejemplo de Moisés y su problema para hablar. ¿Te imaginas cómo le debieron haber hecho de bullying a Moisés? Cuando Dios le dijo, ¿y quién dio el habla y quién la quita? Soy yo. No importa eso que tienes, ese defecto, yo me voy a perfeccionar en él. Como resultado de todo esto, hacemos pactos y acuerdos y empezamos a cerrarnos. Entonces, cuando nos creemos las mentiras del mundo, comenzamos a aislarnos. No voy a volver a hacer tal cosa, X o Y cosa, no voy a volver a hablar, no me voy a volver a mostrar en público, no me voy a poner esto o lo otro porque me ridiculizaron, me dijeron que esto no se me ve bien. Eh, no sé, algunos que fueron afectados en el amor, entonces dirán, no, yo no me vuelvo a enamorar, yo definitivamente, y me cierro a eso. Me voy a volver una roca impenetrable. Y efectivamente lo logran. Pero yo hoy quiero decirte que la única roca impenetrable es Jesús. Nosotros no somos una roca. Luego, tenemos que renunciar a todas estas ataduras o bastiones, como los denominamos en Libertad en Cristo, que nos planteamos en nuestra vida como mecanismo de defensa. Imagínate a los que han puesto su identidad en los logros. Muchos de nosotros hemos caído en este engaño, en esta fórmula engañosa del mundo, la carne y el diablo, queriendo ser siempre, obtener los primeros lugares y si es tener siempre las mejores notas o en los deportes ser el primero para recibir ¿qué? Un aplauso. Luchamos con un deseo exagerado de aceptación toda nuestra vida, y nuestra afirmación está en ser aprobados y no siempre el mundo nos va a ofrecer esa aprobación. No siempre la vamos a obtener. Si nuestro valor o nuestra aprobación venían de nuestro desempeño, pues vamos a tener una falencia grande que vamos a intentar cubrir toda nuestra vida sin lograrlo. Entonces, todo esto nos lleva a sentirnos avergonzados por no tener los primeros lugares o por no cumplir esos estándares a los que el mundo nos dijo que teníamos que llegar. De acuerdo a esto, entonces empezamos a idear estrategias para esconder nuestra vergüenza. Y algunas de esas, quizá piense allí si se y siente identificado con alguna, es mentir sobre tus logros o tu pasado. Fingir que todo va bien, culpar quizá a los demás para que desaparezca, perdón, para que parezca que el problema es de otros, por encajar en ciertos grupos sociales de cierto estatus quizá, empezamos a pasar por encima de nuestros valores bíblicos, éticos y hasta morales. Tomamos posiciones flexibles para que el pecado no se vea tan pecado y empezar a llamar lo bueno malo y a lo malo bueno. Algunos otros, pues ya en puntos más críticos, empiezan a tomar como una medida, una estrategia para esconderse, el automedicarse o utilizar drogas, alcohol o comida para mitigar el impacto de la vergüenza que siente. También a veces buscan la perfección a tal punto en su apariencia, en su cuerpo, quizá que lo vuelven un templo, y cosas por el estilo que empezamos a desarrollar y a diseñar engañados por nuestros tres enemigos para tratar de mitigar todo ese dolor y vergüenza que hemos sentido durante muchos años. Yo quiero decirte que estos mecanismos de defensa, eh, al igual que Adán y Eva cuando se cubrieron con hojas, que ese fue su mecanismo, no va a funcionar a largo plazo. Eso no te va a dar la solución. Pero yo sí te voy a dar una solución, un antídoto hoy, y es la gracia y la misericordia que nos ofrece el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tomó todo sobre sí, toda su vergüenza, lo que te hacía inmundo, lo que te convirtió en la justicia de Dios.
y cumplió esa promesa elevándote a la posición de hijo. Ya tú no tienes que arrastrarte por el mundo y sentir esa vergüenza. Ahora eres un hijo. Te dio una tal naturaleza divina para limpiarte y sanarte de todo pecado, de todo lo que estaba oculto en tu vida. Miremos en la palabra cómo Dios nos entregó este remedio. Si quieres, tú vas apuntando allí, no te detengas a buscar en la Biblia, después meditas en los versículos. Ezequiel 11, del 19 al 20, es una promesa tremenda que está en el Antiguo Testamento, una profecía hermosísima. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Ya no somos objeto de su ira, mi hermano. Ahora Él nos ha dado un corazón nuevo. Si Dios te dio un corazón nuevo es porque te ama inmensamente. Segunda de Pedro 1:4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Llegué a tener parte en la naturaleza divina. Imagínate esto, wow. Dios comparte su naturaleza divina con nosotros. Si Dios no te amara y hubiera limpiado toda tu inmundicia, todo lo feo que tú hoy te sigues viendo, ¿crees que te pondría a esa estatura de su naturaleza? Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mira este pasaje tan hermoso donde Jesús, o la palabra, perdón, nos dice que Dios no cogió y nos remendó ni nos parchó. Él nos hizo de nuevo, totalmente nuevos. Así que lo que te avergonzaba ya no existe. Eres una hechura nueva. Moriste con Jesucristo hace más de 2000 años y todo su pecado e inmundicia quedó allí clavada en la cruz. Mateo 3:17. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y tú me dirás, ay Juanca, pero es que ese versículo se lo dijo fue a Jesús porque estaba complacido con él y como que bajó la paloma y yo más o menos me lo tarareo y me lo recuerdo. Pues hoy quiero decirte que no, que ese versículo también virtualmente es trasladado a ti porque tú fuiste elevado a la categoría de hijo y hoy Dios está complacido contigo y eres su hijo amado. Ya no tienes que esconderte más por vergüenza. Te limpió a tal punto que te deja entrar a su lugar sagrado, al lugar santísimo. En la predicación pasada, nuestra compañera María Mercedes hablaba un poquito de eso. Era un lugar restringido en el Antiguo Testamento donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, con una cadena y una campanita para ver si cuando entraba al lugar santísimo no estaba en pecado porque allá quedaba fulminado y moría y tocaba sacarlo arrastradito. Hoy tú ya tienes acceso libre a través de Jesús a ese lugar. Si estuvieras sucio, inmundo por tus pecados, ¿crees que Dios te permitiría entrar ahí? No necesitas intermediarios, no necesitas a un pastor, a un líder, a un sacerdote. Tú puedes entrar seguro y confiado al trono de la gracia para hablar con tu Padre Celestial, porque Él ya te justificó y te limpió. Yo quiero que cuando pienses en este tema, pienses como el proceso de la mariposa, ¿sí? La mariposa sufre una metamorfosis, viene de ser una oruga horrible, fea. Yo no creo que a nadie le parezca bonita una oruga. Se arrastra, sea por el piso o por las ramas donde va a ubicarse. Pero después de un proceso, pues sale una hermosa mariposa que todos admiramos, colores hermosos, bellísimos y vuela. Ya no se tiene que arrastrar como una oruga, ahora vuela. Pero bueno, ¿cómo evito entonces volver atrás y sentir esa vergüenza después de haber escuchado todo esto? Porque puedo caer en ese ciclo de volver atrás y caer en antiguos pecados y volver a sentir este mismo dolor que me infringió el mundo durante tanto tiempo. Pues lo primero es que no escuches esa dulce voz que te tienta y luego te acusa, porque te lleva a la vergüenza, al miedo y a la culpa. Yo te invito a que no abras puertas, que camines cada día guiado por el Espíritu Santo, tratando de semejarte a ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Procura cuanto antes resolver tus conflictos espirituales y emocionales que te hacen recaer. La falta de perdón es uno de ellos. Recuerda entonces que Dios nos dio dos regalos espectaculares. Uno, la misericordia. Retiene un castigo que nos merecíamos. Y dos, la gracia. Otorga una bendición que no nos merecemos. Yo te quiero dar una clave ahí ya terminando este espacio que hemos compartido juntos y está en Santiago 4:7. Ese es un versículo poderosísimo. Es la clave final. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Huirá con toda su vergüenza, con todo su dolor, con todas las mentiras que te ha planteado durante toda la vida.
Ahora ve, confiésale tus pecados a Dios, ponte a cuentas con Él, resiste a Satanás a través de todas las herramientas espirituales. Para eso está la iglesia, los discipulados, los consejeros, todo lo que Dios ha puesto ahí ya dispuesto para que puedas vencer esta batalla. Y te prometo, te garantizo que ese sentimiento se va a ir de ti. Entonces ve y vive la vida que Dios pensó para ti sin vergüenza. Perdón, sin vergüenza.